Hoy comencemos con capítulo 4, estrategia de la misión transcultural. ¿Mm? Eh, a través de la misión transcultural, eh, tenemos que ir conociendo el corazón de Dios. Corazón de Dios, por eso que nosotros hemos visto en esta materia de misión transcultural, que el corazón de Dios es que nosotros, sus hijos, la iglesia, sí tenemos que evangelizar a los que están cerca de nuestro país o nuestro continente, pero también poner interés, la mirada, también orar por los países que están fuera de nuestra cultura, donde no hay evangelio, donde necesitamos hacer la evangelización. Ese es el corazón de Dios. Por eso Dios tiene eh, ese deseo de que los discípulos de Jesucristo, la iglesia, si bien tenemos que hacer la evangelización, de Argentina, de América Latina, pero ir también a aquellos países donde nunca llegó el Evangelio. ¿Mm? A los lugares o etnias, miren que hay todavía 11.000 etnias no evangelizadas, donde nunca jamás llegó el Evangelio. Allí también eh, tenemos que abrir nuestra mirada, comprender el corazón de Dios. Por eso que esta materia, misión transcultural, hemos visto de misión bíblica o teológica, que como primera unidad, primer capítulo. Después, segundo capítulo, misión en la historia, misión transcultural histórica, segundo capítulo. Después, tercer capítulo, hemos visto misión en la cultura. Y ahora, capítulo 4, tenemos que ver misión transcultural estratégica o cómo hacer la misión transcultural, es decir, misión mundial, con una estrategia. Porque no podemos ganar al enemigo si no trabajamos conjuntamente. Eh, Ustedes vieron cómo Angelén fue preparada en el seminario, después fue a una base de una agencia en América Latina y después ahora va a ir al campo misionero, pero donde hay una base de una misionera que ya veterana, ella va a ir aprendiendo o comprendiendo la cultura de India y luego adaptándose a esa cultura poder hacer un trabajo misionero. Entonces siempre necesitamos trabajar con una estrategia misionera, ¿no? Entonces, eh, es muy importante para el misionero, tiene que hacer ese salto geográfico o saltar primeramente eh, esa pared geográfica, porque de Argentina que fue a Brasil, otro idioma, pero está dentro de la cultura de América Latina. Pero también ahora tiene que ir a India, un país totalmente diferente, entonces tiene que viajar y bueno, allí nos separa una distancia geográfica y después también una distancia cultural, racial, también religiosa. Miren que allá la mayoría de la población son hindúes. Y después hay una parte de India que también son musulmanes y dentro de India también hay etnias que son no alcanzados, que no hay ni un porcentaje de cristianos en ese pueblo, ¿no? En esa región. Entonces, el misionero tiene que saltar, pero lo más importante es saltar esta barrera de la cultura.
Y para poder hacer este salto o cruzar la cultura, lo que hay que hacer primero es entender la cultura de ese pueblo. Esto es lo que vimos la semana pasada cuando expuso Fabiana, eh, a través del libro de Jonathan Lewis. eh, Habló esa parte importante de saltar la cultura, porque a veces el misionero deja su país, deja sus amigos, sus familiares, como Angelén deja los familiares de Formosa, los amigos, los parientes, Argentina, deja todo, de Argentina va a India, hace un salto geográfico, pero quizás se lleva todo lo de Argentina, ¿no? Entonces, como una misionera puede fracasar, ¿no? No puede hacer un trabajo auténtico de esa misión encarnacional en India cuando se lleva toda la cultura. Por eso uno cuando va, hay que dejar su cultura y haciendo ese salto, cuando hay esta barrera o la pared de la cultura, uno tiene que entrar a esa cultura. Pero para entrar, eh, primero hay que entender la cultura, ¿no? Y después adaptar, en segundo lugar, hacer el esfuerzo de adaptación a la cultura. Y luego, tercero, transformar la cultura a la luz de la palabra de Dios y también que la cultura sea gobernada o que sea transformada. De este punto hablamos varias veces que no hay que aceptar toda la cultura porque en la cultura siempre hay esa parte de la pecaminosidad. En la cultura. Entonces, tenemos que ir transformando a través de la soberanía de Jesucristo y que esta gente del campo de la misión sean transformados por Cristo, ¿no? Entonces, hemos visto que hay cuatro estructuras dentro de la cultura. Nosotros pensamos que la cultura es la música, costumbre, la comida o el estilo de vida, pero la cultura es todo, ¿no? Es todo de un pueblo. Por eso la parte más externa son las conductas, comportamientos, costumbres y hábitos, pero cuando entramos más adentro pueden encontrar los valores, si entramos un poco más profundo, la creencia, por eso las religiones también están dentro de la cultura, la política, ¿no? También es algo cultural. Y después el fondo, la parte más importante de una cultura es la cosmovisión del mundo, cómo ellos miran al mundo. Cada pueblo, cada cultura tiene sus propios lentes con lo cual mira el mundo, analiza y a través de esta cosmovisión salen las creencias, los valores y los hábitos y los comportamientos. Entonces, este gráfico que le mostré eh, eh, ya el misionero tiene que ir viendo costumbres, hábitos, el accionar eh, de cada pueblo y ver cómo actúan estas personas, ¿no? Después, los valores. ¿Mm? Cada pueblo, cada cultura tiene patrones de lo correcto. Correcto. ¿eh? Para quizá para los argentinos, comer con la mano derecha, estaría mal, ¿no? Comer con la mano.
pero el país donde va a ir Angelén comen con la mano. Para ellos, comer con cuchillo, tenedor, está mal para ellos, ¿no? Usar el papel higiénico no es lo correcto, no es lo correcto. Hay que usar la mano, ¿no? Para higienizar después de ir al baño, ¿no? Para nosotros es muy difícil higienizar con la mano, siempre usamos el papel higiénico, pero para ellos eso es lo correcto, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, en Asia, en Corea o en China, un chico que conteste a los padres, ¿Mm? Eh, es algo malo. ¿Mm? Claro, siempre tiene que obedecer cuando los padres le dicen algo a los chicos, ¿no? A los hijos. ¿Mm? Pero acá en Argentina está permitido que los chicos hablen, contesten eh, a los padres. Claro, por eso cada cultura tiene sus propios valores. ¿Mm? Y después credo es que cuál es la verdad. ¿Mm? Sí, son creencias eh, que tiene cada pueblo y que estas creencias nacen de este concepto del mundo, que es lo real, que es lo real, ¿no? Para India, que tiene una cultura hinduista cree en la reencarnación continua o la reencarnación eterna, ¿no? Eterna. Entonces, para ellos, a veces el hombre nace después de la muerte, puede nacer como una vaca, después como una cucaracha, ¿no? Entonces, hay pueblos que veneran a cucaracha, como si fuesen sus antepasados. ¿Mm? Claro, nosotros cuando vemos una cucaracha nos asustamos y pisamos y matamos, pero eh, yo he leído un artículo, nunca fui a India, pero he leído un artículo donde hay una tribu donde veneraban a las cucarachas. Creían que son sus padres, antepasados, reencarnados en forma de cucaracha. Y para ellos, la cucaracha eran dioses. Entonces, no, ni siquiera lo pisaba, sino que convivían con la cucaracha, porque para ellos lo real es que creen en la eterna reencarnación de la vida. Entonces, ya hemos hablado que cuando el misionero, cuando tiene que ir, no hay que ver solamente las apariencias, la conducta, sino hay que transformar la cosmovisión de esa cultura, que la cosmovisión sea bíblica, cristocéntrica y además eh, bíblica. Bíblica. Pero esto tarda tiempo, no se cambiaría en un día al otro, y hemos visto de la película de Don Richardson, llevó muchos tiempos, ¿no? Muchos años para ir cambiando y que ellos puedan tener una fe salvífica, una conversión genuina, genuina. Por eso oh, el misionero hay que tratar de cambiar la cosmovisión de la vida, del mundo, después la creencia, los valores, costumbres, hábitos y el accionar. Entonces cambia, transforma totalmente la cultura a una cultura cristocéntrica y bíblica. Eh, de ahí uno cuando va como misionero tiene que darse cuenta que hay una diferencia cultural, que la cultura no es monolítica,
y no puede imponer el misionero su propia cultura como si fuese la absoluta, sino que hay que darse cuenta que hay una diferencia de la cultura. Miren que estando en Argentina, nosotros hoy en día tenemos cultura totalmente diferente, los adultos y los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Porque supongamos que yo quiero ser misionero de los jóvenes, quiero ser pastor de los jóvenes. Tengo que, no tengo que mantener esta postura que todos los jóvenes acepten a mí y que yo imponga mi cultura o la cultura de un adulto, que, que estos jóvenes se adapten, ¿no? Se adapten a la forma cultural de los adultos, porque hay una distancia también, una barrera generacional, y ahí también nosotros tenemos que tratar de comprender que hay una diferencia de la cultura entre generaciones. Más aún, hay diferencia cultural geográfica, ¿eh? Y también, también esta diferencia cultural se da también por la política, por la religión y el clima también de cada región. ¿Mm? ¿Mm? Hay un estudio hecho por un misionero cómo esta diferencia cultural se da no solamente por la política, eh, sino también por el lugar geográfico, y el clima también influye en esta diferencia cultural. ¿Mm? Por eso, miren que países donde, por ejemplo, Asia, África, América Latina, donde el clima es muy caluroso, ¿Mm? A diferencia de países de Europa, de América del Norte, zonas que son más frías, que hacen más frío, eh, hay invierno más marcado, hay diferencia cultural, dice, ¿no? Entonces, miren que en estos países, por ejemplo, yo año pasado estuve en Malasia, era invierno, dice, y hacía 35 grados de calor. Dice que era invierno, ¿no? Y hacía un calor. Yo estuve en el hotel, después caminando, hacía tanto calor que tuve que entrar a un shopping, estando adentro donde hay aire acondicionado. Y yo dije, en verano, ¿cuánto de calor debe haber en Malasia, en Indonesia, eh, también en Vietnam? Singapur, ¿no? Todas esas regiones de Asia son muy calurosas, y África también. Entonces, dice que a diferencia de zonas frías, la región calurosa dice que es más comunitaria, dice. ¿Mm? Más comunitarias. ¿Mm? Después, ustedes ven que América del Norte o Europa la gente son más individuales. ¿Mm? Ellos, para ellos, lo más importante en la vida es el éxito personal. ¿Mm? El individualismo se caracteriza en esta cultura, ¿no? De allí que ellos, para ellos el tiempo tiene que ser muy puntual, ¿no? No tolera la tardanza, la tardanza. La tardanza, valora mucho el trabajo, todo tiene que ser planificado. Y después hay que valorar y mantener esa vida privada, ¿no? Privada. Por eso que yo escuché de un argentino que decía que él se encontraba con amigos, a veces 10 de la noche, después llamaba y visitaba la casa, pero miren que en Estados Unidos, en Europa, no puede hacer eso. ¿Mm? Si, si uno visita después de 9 de la noche,
como que se enoja, aunque sea amigo. ¿Mm? Nunca puede visitar después de 9 de la noche. Y después, la vida privada, si interfiere en la vida privada, por más que sea amigo, o se terminó esa amistad. Entonces, he escuchado argentinos que fueron a Europa o Estados Unidos, extrañaba la vida de Argentina porque hay amistad, el asado, compartir esa vida familiar, comunitaria, ¿no? Vacaciones de 15 días, miren que Estados Unidos las vacaciones en un año, a lo sumo una semana, o 3 días, 4 días. Eh, es impensable una vacaciones de 15 días, 14 días. Eh, y después estas culturas que son más planificadas, eh, ellos son más, así, digamos, lógicos, racionales, pero en cambio, lugares donde viven en la cultura más calurosa son más emocionales, más comunitaria, valora más la cultura de estar junto que la vida privada. También valora el ocio, las relaciones, es más espontáneo. Y después el tiempo es flexible. Es flexible, y que aunque tarde un poco, según las circunstancias, nosotros entendemos, ¿sí o no? ¿Mm? ¿Mm? Comprendemos, no nos enojamos tanto, ¿no? Entonces, si nos da una explicación, uh, nosotros entendemos, ¿sí o no? ¿Mm? Una vez yo fui invitado a un casamiento, quería que yo vaya a bendecir a un nuevo matrimonio, me dijo las 7 de la noche, fue un sábado, 7 de la noche. Bueno, yo de costumbre coreano fui 6:45, 15 minutos antes. La iglesia estaba cerrada. Eh, después esperé hasta 7:30, nadie vino. ¿Mm? Entonces empecé a pensar que yo me confundí de direcciones o confundí de fecha, pero no, no, era ah, ah, ¿no? La fecha correcta, también la iglesia correcta, no estaba equivocado. Y después recién el pastor apareció a las 8 y después me di cuenta que el casamiento comenzaba a las 9 de la noche, ¿no? Con 2 horas de tardanza, ¿no? Ahí, eso dije después que demasiado, 2 horas, ¿no? ¿no? Pero comenzó a las 9, terminó casi 10:30. Después me dijo que se quedara a comer juntos, también a tener coinonía, pero ya le dije, porque si yo llego casi 10, 11:30, son las 12 y tengo que estar en la iglesia a las 10 de la mañana, entonces le dije que no puedo, porque eh, no puedo estar toda la madrugada junto con ellos, ¿no? Entonces, esas son diferencias que no pasa en Estados Unidos, porque miren que Corea es un país muy influenciado con la cultura norteamericana, tiene que ser puntual, todo planificado, valora el trabajo, ¿no? Entonces, esas son las diferencias según la zona, según eh, la cultura. Por eso que un misionero norteamericano que cuando viene a América Latina, cuesta porque no cumplen los horarios, vienen tarde, ¿no? Entonces, uno se estresa, ¿sí o no? ¿No? Se estresa. Después, eh, miren que estos países de Asia, África, América Latina, usan expresiones directas en las relaciones, pero en Europa, Estados Unidos,
o Canadá usan expresiones indirectas, nunca va a decir directamente lo que uno quiere decir. Entonces, hay que rebuscar a ver qué es lo que está diciendo esa persona. Son formas de comunicarse por esta diferencia cultural. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, si bien son racionales, nunca estas personas, por esta cultura, va a decir algo directamente, sino que va a usar forma indirecta de hablar, de comunicarse. Entonces, uno, primero, o según esta diferencia cultural, hay que tratar de comprender cada cultura, y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros, de acá, algo que quieran preguntar, hablar de esta diferencia de la cultura. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, miren que aunque no seamos misioneros transculturales, en Argentina también, un país donde hay diferentes culturas, diferentes etnias, eh, diferentes comunidades, miren que el barrio donde vivo yo hay muchos judíos. Estoy viviendo en un departamento, la mayoría son judíos. ¿eh? La mayoría son judíos, casi 2/3 de los habitantes del departamento son judíos. Entonces, tengo que convivir con ellos. Ellos tienen esa cultura judía. Y después también, si nosotros vamos por Villa Crespo, Palermo, hay muchos árabes. Árabes que también tiene esa cultura. Entonces, hoy en día, que Argentina, Buenos Aires también es una ciudad cosmopolita donde viven diferentes extranjeros, diferentes comunidades. Eh, entonces, nosotros también podemos hacer misión transcultural, comprender a cada comunidad, cada cultura de ellos. Entonces, de allí, eh, para esta tarea de la comprensión cultural del campo misionero o de la diferencia cultural, tenemos que hacer un estudio en cada área, ¿no? En cada área. Por eso, primera área que tenemos que estudiar o comprender por zonas geográficas. ¿eh? Tenemos que estudiar, comprender en qué zona geográfica está situada esta comunidad. ¿eh? Eh, si esta comunidad, si vive en una zona montañosa, va a tener cierta característica cultural por esa zona geográfica, por la montaña, ¿no? Por la montaña, y va a tener una cultura diferente de una comunidad que vive, aunque sea en Argentina, pero va a ser diferente de una cultura que vive en una zona llana o del campo, del campo. Miren que eh, se dice que los que viven en zonas montañosas son más, tienen una visión más corta, ¿no? Son más fogosos. ¿Mm? Porque tiene una visión ya limitada por los cerros, por las montañas, pero imagínense en Argentina, cuando uno sale de la ciudad, ya es zona pampeana, la llanura, todo es campo, ¿no? Todo es plano o tiene una visión amplia. Entonces, su pensamiento cultural también va a ser más amplia. Entonces, maneja la situación en forma más tranquila, más, eh, eh, con más miradas, y que su reacción no es tan espontánea. Entonces, por esta diferencia geográfica,
va a haber una diferencia cultural. Entonces hay que estudiar la geografía. La geografía, y que cada geografía tiene su propia idiosincrasia, también su propia cultura, ¿no? Su propia cultura. ¿Mm? No es lo mismo uno que está en América Latina que uno que vive en Asia o uno que vive en África. ¿Mm? ¿Mm? También por zonas, eh, si tiene clima más caluroso, hemos visto oh, cuál es esa diferencia por el clima, también hay diferencias. ¿Mm? Y después, segunda área que tenemos que contemplar para poder comprender la cultura es por la población y sus estadísticas. ¿Mm? Tenemos que estudiar cómo está compuesta la población, ¿no? ¿Mm? Fui allí a la iglesia el domingo, la iglesia de Pastora Ana, eh, allí en el barrio de Nueva Pompeya. ¿Mm? Debe tener una característica poblacional diferente de otro barrio de Capital Federal. ¿Mm? También eh, uno que vive en Gran Buenos Aires es diferente de Capital Federal, ¿no? Por eso, miren que este famoso porteño, es famoso no solamente en Argentina, sino dentro de América Latina y del mundo. Tiene su característica propia. Y después, la población de Misiones, yo fui varias veces a Misiones, vi que la mayoría de la población en la provincia de Misiones son alemanes o los o polacos, y, aunque vivan algunos aborígenes, pero la mayoría son población europea, pero de estos países que no son italianos ni españoles, sino que han venido de países protestantes. ¿Mm? Por esta característica, en la provincia de Misiones es la provincia más evangelizada, donde hay más iglesia evangélica. ¿Mm? A ver, yo escuché que 90% son evangélicos. No sé si es así, Susana. Susana, ¿es así? Yo creo que si no somos 90% estamos cerca, Mm, porque hay mm. muchas iglesias de diferentes denominaciones. Sí, sí. Cuando fui a Misiones vi muchas iglesias luteranas. La iglesia luterana son alemanas, ¿no? ¿No? Eh, y después tiene una población, la mayoría blanca, con ojos celestes, rubios, muchos alemanes, ucranianos, de Europa del Este, ¿no? Y la mayoría han venido de países eh, evangélicos. Entonces, predomina la iglesia evangélica y es la provincia más evangelizada y evangélica. Pero después Argentina, es, cuando nosotros estudiamos, la mayoría son italianos y españoles. ¿Mm? Entonces está dentro de la cultura latina y también católica, en la que predomina, a pesar de que la provincia de Misiones es evangélica, pero Argentina uh, en sí tiene una población mayoritaria española e italiana, ¿no? Es italiana. ¿Mm? Eh, Aunque haya también muchos aborígenes en las fronteras de Argentina, pero 90% son europeos que vinieron por inmigración, por barcos, llegaron a Buenos Aires y que fueron esparcidos por toda
Argentina. Entonces, uno tiene que estudiar la población y sus estadísticas. Por ejemplo, en América Latina hay una gran población juvenil. Esto es una gran potencialidad que no tiene en Europa por ejemplo, miren que Corea, actualmente el gran problema de Corea es que hay muy baja porcentaje de natalidad. ¿Mm? Corea ha experimentado un gran crecimiento de la iglesia, pero ahora casi la mayoría de las iglesias tienen una población adulta y después cuando uno va, todos son, uh, lamentablemente en la iglesia, son creyentes de 50 años para arriba. Entonces uno pregunta por qué no hay jóvenes, ni niños, ni adolescentes. Claro, es por la mala evangelización. Puede ser, pero la causa es que los coreanos últimamente no quieren ni casarse ni tener hijos. ¿Mm? Entonces ha bajado la natalidad ni siquiera uh, por la mitad, sino que un tercio. Entonces hay gran población adulta, pero no hay niños, adolescentes y jóvenes. Entonces es un gran problema. Esto no es solamente en Corea, está pasando en otros países de Asia, también Europa, Italia también. He visto noticias de que alguna ciudad, algún pueblo, las casas estaban vacías y que vendía una casa en 1 euro. Y cada municipio le daba 20.000 euros una familia joven que viene a poblar en esta ciudad. Y que hay estos problemas. También en Canadá, en Inglaterra, en Alemania, ¿no? Que es un fenómeno donde no hay jóvenes, pero miren que América Latina, Argentina, que es un país muy juvenil. Estas estadísticas nos dan como indicio para comprender la cultura, ¿vieron? La cultura que Argentina he visto que todos se casan muy de temprana edad, tienen 2 o 3, algunos 4 hijos, pero hay países eh, hasta 40 años no se casan, la mayoría. No se casan y después algunos ni siquiera quieren tener hijos y a lo sumo tienen uno. ¿Mm? Uno. Esto es, por eso hay que estudiar las estadísticas para comprender la cultura, ¿no? Cultura. Pero América Latina, ¿por qué yo digo es semillero de la misión mundial? Porque hay muchos jóvenes. Argentina también. ¿Mm? Y bueno, tenemos que usar los jóvenes de la iglesia, motivar también, movilizar a que también ellos puedan ir a evangelizar a otro país. Después, ver la cultura en general, ¿no? Costumbres, ya le dije, eh, comidas, mm, forma de comportamiento, todo eso hay que estudiar, eh, esa cultura en general y después también ver la religión de cada país o lugar donde uno va a estudiar, porque en la religión hay esas creencias donde por estas religiones salen los valores, los valores. Por eso que yo como misionero, cuando vine a América Latina, la mayoría de los países de América Latina son uh, la religión predominante catolicismo. Aunque en estos días está creciendo las iglesias evangélicas, pero todos los países de América Latina, igual que también Brasil, es 500 años de catolicismo español
implantado en América Latina. Entonces, en Global Partner me invitan para educar a los candidatos de la misión para venir a América Latina. Entonces yo allí doy 3 clases del catolicismo español para ayudar a entender la cultura de América Latina. Porque el catolicismo latinoamericano es muy diferente del catolicismo europeo o asiático. Tiene su propia historia, también tradición, eh, mucho sincretismo, mucho devoción a Virgen María. Ya le conté una vez que cuando yo voy a Brasil, a esa base de Global Partner, siempre al último día yo llevo desde San Pablo, allí a 100 kilómetros hay una catedral llamada La Aparecida. Aparecida, dice que es igual que el tamaño igual que el Vaticano, es el catedral más grande de América Latina. Miren que allí adora a esta Virgen de la Aparecida, Virgen negra. Dice que tiene tanto poder, ¿eh? Visitan por año, dice, de toda parte del mundo, 150 millones de fieles allí. ¿Eh? Y ahí vi que Francisco, el Papa Francisco, levantó esta Virgen. Es muy chiquitita, así chiquitita, pero la venera. ¿Mm? Dice que tuvo muchos milagros esta Virgen. Se llama Aparecida porque del río de San Pablo, allí los pescadores una vez salieron a pescar en un periodo donde no hay pesca, pero dice que sacaron esta Virgen chiquitita, ¿no? Chiquitita. Y después, cuando la sacaron, ¿no? Es una virgen de madera del fondo del río, y después dice que milagrosamente tuvo una pesca milagrosa. Y luego los pecadores llevaron a sus casas y comenzaron a ver milagros, dice, ¿no? Entonces el párroco la llevó a su parroquia, se llenaron de fieles, ¿no? Y después de prender tantas velas, tenía al principio esta virgen color de madera, marrón, pero después de tanto de velas se transformó en color negro, virgen negra. Entonces, todos los negros africanos que llegaron como esclavos comenzaron a encontrar consuelo, dice Milagros, a través de esta Virgen de la Aparecida, y que la mayoría de los católicos brasileros visitan, veneran, confían en ella, y según el Papa Francisco, yo la verdad no entiendo a este Papa, pero dice que ella es la patrona de todas las almas de los latinoamericanos, dice, ella es la patrona. Y cuando fui, miren el catedral, ¿no? Realmente es un monstruo de idolatría, ¿no? Y allí Jesús no está allí. Y en el subsuelo venden $100 una estatua así chiquita, $200 uno más grande, $1000 una estatua de $1000 la estatua de Virgen de la Aparecida, $1000 que mide 1 metro. Sí, hay Biblia de la Aparecida, ¿no? Que continuamente habla de ella, Biblia de la Aparecida. También no solamente estatuas, sino estampillas, todo un centro de idolatría. Ahí, pero miren que es una herencia
del catolicismo español, ¿no? Español latinoamericano. Entonces hay que estudiar esta religión, después hay que estudiar la historia. Uno cuando tiene que estudiar la historia, un misionero no puede pretender comprender la cultura solamente probando la comida, ¿no? Yendo a pasear, yendo a los grandes centros turísticos, sino que hay que estudiar la historia. Uno cuando va a hacer una evangelización a los aborígenes, también tiene que estudiar la historia de ese pueblo, de dónde vienen, eh, eh, qué historia tuvo, cómo es que ellos llegaron a vivir allí. Toda una historia hay que estudiar, ¿no? Y después la política también es importante. Cuba, que tiene una cultura política socialista o comunista, no es lo mismo que Estados Unidos, que tiene una política económica neoliberal. Argentina también muy socialista, ¿no? Últimamente, pero está tratando de tomar un rumbo más neoliberal ahora, pero según la política tiene su propia cultura. Después la lengua, el idioma también es muy importante, ¿no? Por eso puse este pirámide, porque idioma es la base de la cultura. Por eso que el misionero, cuando no domina el idioma, a través de la lengua, cuando no llega a comprender a ese pueblo, es difícil que llegue a comprender la cosmovisión, los valores, la creencia. Por eso esta parte, la séptima, es la parte más importante, ¿no? Después, también en la misión transcultural, un misionero cuando va a la otra cultura, miren que esta es la pared, ¿no? La pared, la barrera que existe eh, antes de la partida. Uno se prepara, como Angelén, estudia de India, pero cuando uno cruza esta pared, salta la barrera cultural, cuando va a otro idioma, a otro contexto, a otra religión. Al principio se llama esta etapa de luna de miel, ¿no? Sí, fue a un país diferente, a un lugar totalmente desconocido, entonces uno comienza a conocer y bueno, le gusta todo, sacan la foto, bueno, hay un gran entusiasmo, como un fuego, ¿no? Voy a ganar a estas almas, a este pueblo. Entonces, como que esta etapa que dura casi 2 meses, prueba la comida, ¿no? Comida diferente. Entonces, vive como un turista, ¿no? Entonces, hay esta, digamos, eh, eh, alegría de ser misionero, de haber cursado, pero después comienzan las primeras tensiones, viene un estrés a los 4 meses. A los 4 meses viene esta tensión porque todo es diferente. Eh, por ejemplo, yo escuché hablando en una conferencia misionera con un misionero que estaba trabajando en Nepal. Él al principio, cuando fue a Nepal, y bueno, comenzó a vivir, conocer la comida, después recorría, le gustaba, pero después cuando tenía que comer continuamente con la mano, y como que era muy estresante, ¿no? ¿Mm? Quería comer con cuchillo, pero no podía. Y después la parte más estresante, difícil, era que limpiar después de ir al baño con la mano izquierda, ¿no? Si no había papel higiénico en los baños de la iglesia, en restaurantes, ¿no? Cuando uno va a evangelizar a otro pueblo,
En su casa sí usaba papel higiénico, pero cuando iba a otro pueblo no podía usar el papel higiénico, sino que había un tacho con agua y después tenía que limpiar con la mano. Y después dice que lo que más era difícil, que allí en el lavabo tenía jabón y ustedes podrán usar ese jabón. ¿Eh? ¿No? Había ese jabón, pero que usó otra persona, pero usar el mismo jabón, eh, como que viendo el jabón ya como que tenía esta sensación de vómito, me explicó, ¿no? Entonces, como es todo diferente, entonces ahí viene el estrés y el punto de estrés dice que ahí que dura casi 2 años, dice que llega hasta 400 puntos, dice, ¿no? Y él me contó su testimonio que en este lapso de 4 meses a 2 años, dice que de su estómago salía sangre, dice, salía sangre. ¿Mm? Eh, claro, él conscientemente creyó que estaba adaptándose a la cultura nepalés, pero internamente su cuerpo se rebelaba y que cada tanto vomitaba sangre, ¿no? Por el estrés que causaba por esa diferencia cultural, ¿no? ¿Mm? Entonces, después de 2 años uno se adapta. Entonces, en este lapso, además de toda esta diferencia de costumbre, de cultura, la comida, el estilo de vida, imagínense uno cuando donde vivía, que todo era puntual, pero va a un pueblo que no tiene horario, todo viene tarde, eh, no respeta el compromiso del horario, entonces uno se estresa, ¿sí o no? ¿No? Uh, y también que no comprende, para él era lo correcto cuando estaba en su país, tenía los valores, pero ahora los valores todo diferente. Esto que creía lo correcto acá en este pueblo, en esta cultura, es incorrecto, ¿no? Entonces uno se estresa, ¿sí o no? Se estresa. Entonces, en estos 2 años eh, viene la crisis, pero después de la crisis se recupera, ¿no? Y por esta razón, que en estos 2 años es muy importante aprender el idioma, porque el estrés de falta de comunicación también no es otro punto de dificultad de adaptación. Y después pasa 2 años, después de 3 años hay otra pared, esto es que cuesta volver a la cultura donde uno pertenecía, ¿no? Entonces, por eso acá esto se llama choque cultural nosotros, ¿no? Choque cultural. Primero viene luna de miel, después etapa de hostilidad por esta diferencia de la cultura. Tercero, aceptación, luego integración, y en quinto lugar, un choque inverso. Claro, porque ahora que vive en dos culturas, pero se adaptó mejor a la cultura del campo misionero cuando vuelve a su país natal, a su cultura anterior, todo se ve de diferente manera, con óptica, entonces ahí también viene ese choque o estrés cultural. Entonces, lo que hay que tener cuidado cuando uno va a hacer la obra es el etnocentrismo o el orgullo o la superioridad de su propia cultura. Por ejemplo, Angelén que va a India. Miren que yo una vez vinieron a Buenos Aires
había un congreso mundial de iglesias bautistas, iglesia bautista. Entonces vinieron 4 pastores y no tenían, tenía que hospedarse en alguna casa y se hospedaron en mi casa, ¿no? Eh, y vi eh, que no estoy devalorizando a ellos, sino que tienen su propia cultura, ¿sí o no? Ellos tienen su propia cultura y podemos decir que Argentina fuimos más limpios, pero la casa de los hindúes son más sucias, no se bañan. Por ejemplo, acá en Argentina nos bañamos casi todos los días, ¿sí o no? ¿Mm? Pero escuché que charlando con ellos, dice que ellos en un año se bañan 3 veces, ¿no? ¿Eh? Se bañan 3 veces. ¿Mm? Antes escuché una vez de una cultura que ellos en la vida se bañaban 3 veces, en la vida se bañaban 3 veces. Cuando uno nace, se baña una vez. Después, después se bañaban segunda vez cuando se casan, cuando se casan. Cuando se casan, se bañan la segunda vez. Y después la tercera vez cuando uno muere. No, cuando va, cuando muere, ahí uno uh, limpiaban, bañaban el cuerpo y después iban al ataúd, ¿no? Eh, entonces, imagínense un pueblo que nunca se baña. ¿Mm? A ver, ¿qué te parece, Raúl, de esto? ¿Mm? Allí que están los misioneros, allí en el seminario, ¿no? ¿Eh? Sí, por Eh, eso cuando uno se baña es un evento especial, es un evento especial. Miren que por eso la suciedad se amontona, me contó que se amontona en el cuerpo, dice que para sacarlo se hace como una capa, entonces cuando se baña dice que hay que sacarlo con cuchillo, esta capa de suciedad. Imagínense uno cuando va a trabajar ahí, ¿no? Puede sentirse bueno, superior, diciendo somos una cultura más limpia y ellos todos son sucios, ¿no? Son pobres, no se bañan para nada. ¿Mm? Y bueno, vamos a desacreditar a ellos, vamos a hablar mal, sucios, son chanchos, ¿no? Cerdo, ¿no? ¿Está bien pensar de esta forma un misionero? A ver, Raúl, ¿qué te parece? ¿Mm? no, de ninguna manera. Bueno, Mm, ahora uno ya entiende por eso. mm, Pero a mí me pasó, mm, bueno, en el seminario mismo, que había mm, muchos chicos de diferentes culturas. mm, Entonces, ahí tuve choque yo. Como buen mendocino, yo rompía el hielo, me bañaba ahí todos los días. En el invierno no mm, había problema. mm. Y allá no se bañaban algunos, los chicos ahí, porque habían de diferentes países, también de provincias. Y Mm, tuve un choque muy fuerte culturalmente en cuanto a eso. Y mm, cuando llegué a México, no, fue terrible el choque cultural. La comida, la forma de expresarse, este, todo, por ejemplo, la forma de manejar, el auto, en cuanto a la comida, me pasé, creo que 2 años, pasó mi estómago para acostumbrarse. Bueno, uno de los tantos porque a mí me operaron en Buenos Aires de piedra, tenía vesícula piedra en la vesícula. Me cortaron la vesícula completo. Entonces, como la vesícula se neutraliza las grasas, todo lo que uno come, eh, este, hola. sí, se quedó sin voz. Por eso, miren que lo que hay que hacer es un proceso de vaciamiento de su cultura, ¿no? Hay que vaciarse de su propia cultura, porque si no, se mantiene en ese etnocentrismo, superioridad o el orgullo,
Entonces va a comenzar a quejarse, aunque esté en ese campo misionero, en esa cultura, nueva cultura. Eh, claro, en Génesis capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham para que vaya a Canaán, dijo, deja tu casa y tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré, ¿sí o no? Entonces, uno cuando va a otra región, geografía, pero si no deja esa casa o esa cultura, eh, realmente el choque cultural va a seguir después de 2 años, quizás en todo el trabajo misionero va a estar quejándose si no hace este vaciamiento de su cultura, ¿no? ¿Eh? Entonces, después el peligro, el segundo peligro es que no hay que aceptar totalmente la cultura del pueblo. Como que la cultura del campo misionero es realmente muy bueno, entonces toda esa cultura yo tengo que adaptarme y aceptar, aunque haya ese elemento pecaminoso, pero aceptarlo en nombre de la cultura, eso trae como consecuencia el sincretismo. ¿Mm? Nosotros tenemos que transformar, según la enseñanza bíblica, la cultura sea gobernada por Cristo, ¿sí o no? ¿Mm? Cristo en la cultura. Tenemos que hacer que el misionero, conociendo, comprendiendo la cultura, y a medida que se adapta a la cultura, uno eh, que enseña, evangeliza, tiene que hacer que esa cultura también sean transformadas por el Evangelio, por Cristo. Por ejemplo, en África hay mucho sincretismo actualmente. Ahora hay mucha necesidad de que muchos misioneros vayan a este país, a este continente africano, porque según las estadísticas, pareciera que en África hay muy buena evangelización, pero lo que está creciendo mucho es el sincretismo. Por ejemplo, en África del Sur, los países como Sudáfrica y sus países circundantes, sí hay cristianismo, pero en el centro de África y norte de África, que mayoritariamente musulmán, y después en centro de África hay una mezcla de cristianismo con espiritismo africano. Entonces, se dice cristiana, pero en realidad no ha podido transformar la cultura, la religión y la cosmovisión de estos africanos. Entonces, eh, últimamente Global Partner estamos haciendo mucho esfuerzo de enviar misioneros a Centroamérica, a estos países de África Central, porque hay mucho sincretismo, ¿no? Y después el tema de indigenización o contextualización. Ya hablamos un poco de este tema. Esta nosotros llamamos como estrategia de Nebius o plan de John Nebius, que él habló de autogobierno, self-government, autosustentación, self-support, autopropagación, self-propagation. ¿Esto qué quiere decir? Que una iglesia, que cuando nosotros vamos a un campo misionero, lo que tenemos que hacer una evangelización es que como resultado de esa evangelización, la iglesia que nace tiene que ser una iglesia autóctona, donde esta iglesia que sea nacional, sea autogobernada
Y después Nebius decía que tiene que ser autosustentada, que muchas veces en el pasado Europa o Estados Unidos lo que hacían, levantaban una iglesia y luego gobernaba ellos desde Estados Unidos o desde Europa, y después aunque levantaban líderes, estos líderes eran laicos y que siempre tenían que dependerse del país enviadora, ¿no? Enviadora. Entonces, esto creó una dependencia eterna de los países que enviaban misioneros. Entonces, de allí que Plan Nebius consistía en autogobierno, que se gobernaran ellos mismos, la iglesia, también la sustentación, es decir, que no tienen que venir los dólares desde Estados Unidos o desde Europa para sustentar al campo misionero. Y después autopropagación, ¿qué quiere decir? Que los nacionales comenzaran a evangelizar ellos mismos y también luego ellos otra vez enviar misioneros que sean una iglesia misionera y evangelística, no que siempre estén dependiendo de los misioneros y también de los países enviadoras del misionero. Entonces, ahora ya llegó el tiempo de cierre. Semana que viene vamos a aprender en qué consiste este Plan Nebius, como una estrategia misionera muy exitosa en el siglo XIX. Así que como tarea yo le dejo que para la semana que viene ustedes investiguen en qué consiste el plan de John Livingston Nebius. ¿En qué consiste esto de autogobierno, soporte y autopropagación, como una estrategia misionera bíblica, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, después cuando fue usada por Dios para evangelizar a toda Judea, Samaria, después en Antioquía nació esta iglesia de los gentiles, y luego esta iglesia de Antioquía, si bien recibió la ayuda de Jerusalén, pero esta iglesia de Antioquía fue una iglesia autogobernada, autosostenida por ellos mismos. Miren que ellos hicieron ofrenda para ayudar a los judíos de Jerusalén, de Judea, Samaria, y después envió misioneros. Por ejemplo, Argentina, que ha recibido misioneros de Inglaterra, de Estados Unidos, pero no siempre tiene que estar dependiente de Estados Unidos, de Europa, sino que ahora Argentina creció las iglesias. Ahora Argentina también tiene que evangelizar con nuestros recursos, o también con nuestros hombres, recursos humanos, y además enviar misioneros a África, a Europa y también a Asia, ¿no? Entonces, esto es lo que decía Plan Nebius, como una estrategia misionera que él vivió en el siglo XIX. Falleció en 1893. 93, pero fue un gran misionero norteamericano y que trajo mucha bendición al campo misionero. Habló de estas 3 estrategias y bueno, cuando yo visité la iglesia de Ana, la pastora me habló. Ahora la iglesia de pastora Ana que autogobierna, autosostenta. Por ejemplo, el gran problema en tiempo del misionero Nebios, todos los sueldos de los pastores venían de Inglaterra o de Estados Unidos. Entonces, había una dependencia total
los pastores. Y después Nebius dice que las iglesias hay que construir con recursos propios de la congregación. No que de Estados Unidos, de Inglaterra o de Europa tienen que venir los dólares para construir y después que los nacionales entren con dineros provenientes de Europa o de Estados Unidos. Entonces, ya Nebius comenzó a hablar de que los países del tercer mundo, como Corea, China, América Latina, África, también tienen que sumarse a la misión mundial. No que siempre tenga que estar recibiendo dependiendo del primer mundo, de la iglesia del primer mundo, ¿no? Entonces, tenemos que conocer profundamente en qué consiste este plan Nebius, y cuáles fueron sus enseñanzas, estrategia misionera que él implantó y que fue de mucha bendición para todos los campos misioneros, ¿no? ¿Está bien? Hagan esta investigación. Por eso hay muchos misioneros en grandes universidades que escribieron tesis doctorales acerca de esta estrategia de Nebius. Miren que acá está el foto de Nebius, del misionero Nebius, John Nebius, se llama Nebius Plan o Plan Nebius, que ustedes tendrían que investigar y que trajo mucha bendición a la iglesia de Corea. Corea también estaba implantando una iglesia indigenizada. Miren, la diferencia entre la iglesia indigenizada es lo que hicieron los españoles en América Latina, que una iglesia implantada desde Europa con modelo europeo, español. Eso trajo sincretismo de la iglesia católica en América Latina. Y después los protestantes misioneros también hacían exactamente lo mismo. Creaba una dependencia misionera eterna. De allí que Plan Nebius, este misionero Nebius, comenzó a hablar esta estrategia misionera que trajo mucha bendición de estos tres principios: autogobierno, autosustentación, autopropagación, que también yo creo que lo que necesitamos en Argentina. Miren que yo una vez me invitó a una conferencia misionera en Córdoba, presenté, porque los argentinos no conocían de Nebius, otro seminario, entonces yo, misionero, presenté esta Plan Nebius o estrategia de John Nebius como una misionera, misión transcultural, y que las iglesias argentinas va a ser muy bendecida, ¿no? Con John Nebius. ¿Está bien? Entonces, para la semana que viene, haga investigación de qué consiste Plan Nebius, y que la semana que viene vamos a hablar de Nebius, de la estrategia de John Nebius.